Muy buenas tardes, mi nombre es Edgar Zaret López Díaz, del quinto A, turno vespertino, y yo les voy a hablar sobre los términos judiciales en el proceso mercantil. Para entender un poquito más qué son los términos procesales, me gustaría primero abordar su concepto para que sea de un mejor entendimiento. Hay que entender que por plazo ha de entenderse el día y en algunos casos también las horas en que debe practicarse un acto procesal. Por otro lado, el término es el tiempo formado por varios días, dentro de los cuales las partes o el juez, en este caso, pueden ejecutar o ejercitar algún derecho o facultades procesales. Hay que mencionar también que los términos judiciales empiezan a correr desde el día siguiente en el que se hubiere hecho el emplazamiento, o también en otros casos, o notificación, en el que se haya hecho la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento. Casos en los que no correrá el término. La ley señala que en ningún término se contarán los días en que no pueda tener alguna actuación, alguna actuación judicial, salvo en los casos de excepciones que sean señalados por la ley. O sea que solamente algunos casos en excepción que contemple la ley son en los casos en los que el término no contará. Podría ser un ejemplo, ahorita el caso del COVID, de la pandemia, que los términos no están corriendo. ¿Por qué? Porque los juzgados están parados y no se pueden notificar ni hacer ningún acto procesal. Casos en los que opera la caducidad de la instancia. Hay que mencionar que la caducidad de la instancia opera de pleno derecho, por lo cual es de orden público. Ella es irrenunciable y no puede ser materia de convenios entre las partes. O sea que las partes no pueden convenir en ningún caso que la caducidad de la instancia no ocurra. Algunos casos en los que puede ocurrir la caducidad de la instancia es que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente en el que haya surtido efecto la notificación de la última resolución judicial. Y por otro lado, la ley también señala que no se haya hecho una promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. O sea que en estos dos casos la caducidad de la instancia opera por pleno derecho. Por otro lado, la ley también señala que el dictado y mandato de notificación de sentencias interlocutorias, la ley menciona que las sentencias interlocutorias deben de dictarse y mandarse a notificar como proceda conforme a la ley, dentro de los 8 días siguientes en el que se hubiera citado para dictarse. La prescripción de derecho. Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio en su curso y a su vez tendrá por perdido el derecho que debió ejercitarse dentro del término correspondiente. Existen diferentes clases de términos que señalan las doctrinas, que son los individuales, que es aquel que rige para solo una de las partes. O sea que solo una de las partes, en cierto periodo, como puede ser la contestación de una demanda, ese término nada más correrá para una de las partes. Las comunes, cuando rige para ambas partes en el proceso, que puede ser cuando se cita para el desahogo de la audiencia para el desahogo de las pruebas.
las prorrogables, que son los que no, las prorrogables son las que no pueden ser ampliadas. Las fatales o perentorias, cuando basta el transcurso del tiempo para que pierda el derecho que pudo haber ejercitado. Y las ordinarias, que las ordinarias son aquellos señalados por la ley o por el órgano jurisdiccional que se otorga a las partes en condiciones normales, cuando legalmente no es procedente el término adicional. Por mi parte sería todo. Estos son los términos judiciales y las clases de términos. Muchas gracias.